Bien, buenas noches profesores, estimados compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre la Revolución Francesa, el surgimiento del Estado moderno y la propuesta monárquica de San Martín y también de Simón Bolívar. Muy bien, empezamos. La Revolución Francesa es un movimiento que transforma Europa y marca el inicio de la Edad Contemporánea. Tengamos en cuenta que la Revolución Francesa ha sido una revolución muy sangrienta en donde se usó mucha violencia. Pero ¿cuáles son las causas que hacen entrar a la crisis del antiguo régimen? En primer lugar, la situación de Francia. Francia decide apoyar la revolución, bueno, la independencia de los Estados Unidos, financiándolo de manera económica, ya que Francia tenía una rivalidad contra Inglaterra. Era su oportunidad perfecta para respaldar a los Estados Unidos y lograr librarse de su gran enemigo. Tenemos las malas cosechas. Francia estaba pasando por una época en donde había sequías, en donde la población, la tasa de natalidad incrementaba, había un aumento de la población y poco a poco esto superó la capacidad de fuerza y producción de comida en este caso. El pueblo estaba empobrecido, además que la nobleza vivía en lujos extremos y no se dignaban a mirarlos, o sea, a enfrentar la realidad. ¿Quiénes eran símbolos del abuso? El pueblo francés notaba que tanto María Antonieta como Luis XVI, cuyo matrimonio había sido una alianza política con el reino austrohúngaro, que también se odiaba con Francia, representaban estos excesos de poder, absolutismo, estaban desconectados completamente de la realidad del pueblo. Incluso se rumora de que María Antonieta les dijo, si ustedes no tienen para comer pan, entonces coman pan fino. Es por eso que surge la Ilustración. Son ideales revolucionarios, son ideas revolucionarias que, pues, al principio estaban dirigidas a élites, a la clase media, a los cultos, pero poco a poco caen en manos del pueblo, dando paso así a la Revolución Francesa. Hablamos de la libertad, igualdad, fraternidad. La libertad como derecho fundamental de cada individuo, la igualdad fin de privilegios y jerarquías feudales. La fraternidad, solidaridad entre los propios ciudadanos. Surgen pensadores como Montesquieu y Robespierre, digo, Rousseau, aunque Robespierre también está dentro de esto. Montesquieu y Rousseau por un lado con el contrato social, en donde dice que debemos pasar de un estado de naturaleza a un estado de sociedad, es decir, dejar de vivir en caos para poner un orden, mientras que Montesquieu al principio estaba a favor de la monarquía, pero poco a poco se va a dar cuenta de que se comienza a cuestionar sobre los tipos de gobierno que existen. En este caso, se creía que el rey era colocado por el mismo poder divino, tenía un poder divino y por eso debía ser superior a todos. Pero se buscan nuevas formas de gobierno que se vinculen con la razón. ¿Cuáles son los momentos clave de la Revolución de 1789? En primer lugar, el juramento de la Sala de la Pelota. El tercer estado se declara una Asamblea Nacional. Es un poder independiente al rey, cosa que nunca antes había visto, y juran redactar una constitución. En segundo lugar, deciden tomar la Bastilla el 14 de julio de 1789. El pueblo ya harto toma la Bastilla como símbolo del absolutismo, marcando el fin de toda una era. Esto simboliza ya la caída del antiguo régimen. Y en tercer lugar, el mismo pueblo se reúne y redactan la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se reconocen estos tres principios de los que hablamos, la igualdad, fraternidad y libertad. Además, en el artículo 11 se habla sobre la libertad de prensa, cosa que mientras duraba el antiguo régimen no estaba permitido, la prensa estaba censurada, y al darle toda esa libertad haces que pues ahora puedan ver las personas y los demás reinos también se enteren de la realidad. Se eliminan los privilegios también feudales. Bueno, la Revolución Francesa al principio tenía, como les digo, ideas revolucionarias. Tenemos a Robespierre. Robespierre era un gran orador, era muy elocuente, era un abogado político. Robespierre tenía esa idea y abogaba por separarse completamente del rey. Es decir, él buscaba instaurar una república, buscaba una redacción de una nueva constitución también.
él se une al club de los jacobinos. Y los jacobinos son el grupo más, ¿cómo les puedo decir? Es el grupo más fuerte, más consolidado frente a otros revolucionarios moderados. Otros revolucionarios moderados proponían ideas como seguir formando parte de una monarquía constitucional y seguir de la mano del rey, porque todavía tenían esa confianza. Pero ¿qué pasa? Que Luis XVI y María Antonieta intentan escapar a Austria. Y eso rompe completamente la confianza que tenían entre el pueblo y el rey, lo cual hace ver de otra manera esta situación y se descarta esta idea, pues, ¿no? Y toma el poder los jacobinos a través de Robespierre. Robespierre es el que lidera el juicio y logra que sea ejecutado en 1793 Luis XVI. Posteriormente muere María Antonieta, a la cual la acusan de traición y también la acusan de distintas cosas. En otras palabras, esta época es un periodo de represión y violencia política. El pueblo, especialmente las mujeres, tenían un odio a María Antonieta porque la veían como una mujer muy egocéntrica y poco, ¿cómo les puedo decir? Poco concentrada o fijada en la situación que vivía el pueblo, poco preocupada ante ello. Luego, Napoleón Bonaparte toma el poder, ya que tenía una gran destreza, había participado en campañas militares, tenía fuerza militar y restablece el orden. Se autoproclama emperador en 1804, lo cual es un poco irónico considerando de que ellos ya habían salido de una monarquía absoluta y están pasando de nuevo a ser emperadores, o sea, bueno, a una monarquía también. Napoleón devuelve algunos privilegios que tenía la nobleza. Durante esta época de la Revolución Francesa se establecen tres estamentos: el alto clero, nobleza y el pueblo llano. El pueblo llano o tercer estamento cada uno tenía un voto. Y pues obviamente tanto alto clero como nobleza perseguían los mismos intereses, siempre se oponían al pueblo. Es por eso que también el pueblo decide rebelarse. Pasamos al Estado moderno. Nace de la división de poderes y los derechos ciudadanos, transformando la organización política mundial. Divididos los poderes en ejecutivo, judicial y legislativo. La evolución hacia Estado de Derecho. Carta Magna de 1215. Inglaterra limita el poder del rey, que era pues la función judicial de la libertad individual, lo que da paso al nacimiento del habeas corpus. Es por eso que hablamos que como la Carta Magna, que es una carta otorgada por Juan Sin Tierra, como un antecedente del habeas corpus. Pensadores clave: Montesquieu, división de poderes; Rousseau defiende el contrato social, el paso de estado de naturaleza al estado de sociedad. Constituciones modernas: 1787 de Constitución de Estados Unidos. Otras constituciones que surgen gracias a esto también. El Estado de Derecho toma la Constitución como norma suprema, tres funciones: legislativa, ejecutiva y judicial. Para que haya Estado de Derecho tenemos que tener plasmados en el cuerpo normativo tanto la parte política como la parte orgánica. La parte orgánica se enfoca en las funciones que cumplen los órganos del Estado, mientras que la parte política se enfoca en los derechos fundamentales y los principios que se deben garantizar. Bueno, pasamos al tercer tema, que sería Perú, la propuesta monárquica. San Martín busca instaurar una monarquía constitucional para mantener el orden durante la independencia. Busca convencer a la élite limeña intelectual, a los nobles, que se encontraban muy cómodos ante su posición, ya que a ellos no les afectaba tanto y tampoco tenían ese interés de independizarse. Vemos que hay tensiones en la independencia peruana. Fidelismo. Por un lado, la élite limeña prefiere al rey español, no se quieren separar. Por otro lado están los separatistas, que buscan el movimiento de independencia. Por otro lado tenemos el republicanismo, con Sánchez Carrión y Rivagüero, que defienden la república. Rivagüero llega a ser el primer presidente de Perú, pero es destituido por el mismo Congreso. La monarquía constitucional, que ya lo propone San Martín, y también Monteagudo, que apoya esto en la publicación que pone en el periódico El Pacificador del Perú, en donde habla de que es 1000 veces mejor tener una forma de gobierno de monarquía constitucional. Las negociaciones con Europa fracasan y con Bolívar se consolida la independencia en Ayacucho en 1824. ¿Qué legado nos deja? Bueno, estos procesos comparten el mismo espíritu: la búsqueda de libertad, justicia y soberanía del pueblo. Hoy la democracia y los derechos son fundamentales para toda sociedad.
La Revolución Francesa transforma Europa y cuestiona el absolutismo, el Estado moderno con la división de poderes y derechos ciudadanos y la independencia peruana, una búsqueda de identidad política estable, recordando que nosotros somos un pueblo pluricultural en raza y cultura. Muchas gracias.